vamos a leer 35 versículos. No es que no tengo predicación, sino que yo quiero que ustedes se familiaricen. Recuérdense que los primeros 5 capítulos de Levítico son cruciales, son importantísimos, porque los primeros 5 capítulos de Levítico presentan 5 ofrendas. 5 ofrendas. Y nos debe de impresionar la secuencia en que están las ofrendas. O sea que el Levítico es un libro divinamente arreglado. O sea que Papá Dios, nuestro Padre Celestial, arregló las ofrendas. Y dentro de unos minutos nos vamos a estar dando cuenta que si a nosotros nos hubiese tocado arreglar la secuencia de las ofrendas, segurísimo que la hubiéramos puesto de otra manera. Van a ver por qué. Entonces, para seguir familiarizándonos, no nos cansemos de leer. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel. Bueno, si no quieren repetir, no se preocupen, con solo que lo leamos. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión.
y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra es, sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y el último, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Padre Celestial, Señor, hemos leído 35 versículos que aparentemente repiten y repiten la misma cosa. Sin embargo, al leerlos detenidamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que son diferentes cosas las que Dios mandaba a su pueblo hacer. Ahora, Padre, te pedimos que nos inspires para que entendamos esta palabra, porque lo importante es entenderla. Bendice a mis hermanos y ayúdame a mí para edificarlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les dije que las ofrendas están en un orden. Primero está la ofrenda quemada, después está la ofrenda de comida y después la ofrenda de paz. Dijimos que la ofrenda quemada nos ayuda a entender que Cristo es absoluto para Dios, lo cual indica que nosotros debemos de ser absolutos para Dios. Que un día Dios pueda decir de nosotros lo que dijo de Cristo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, no es teoría nada más para nosotros el Evangelio, sino que es una práctica. Amén. Muy bien, entonces quiero que noten pues, porque si nosotros somos personas que experimentamos ser absolutos para Dios
y comemos a Cristo todos los días como nuestro suministro, porque Él es el pan de vida y es el suministro de vida que debe de ser comido por nosotros, Dios entonces nos da paz. Amén. Noten pues que nosotros vamos a tener paz cuanto comamos. ¿Cuánto comes de Cristo? Esa cantidad vas a tener de paz. Pero note que la ofrenda quemada y la comida nos lleva a estar en paz con Dios. O sea que podemos tener comunión con Dios. Después que hemos entendido las primeras 3 ofrendas, ahora nos ponen la ofrenda por el pecado. Quiero que noten, porque después de la ofrenda por el pecado va la ofrenda por los pecados. Nosotros tenemos que entender que aunque nosotros tenemos un Cristo que fue absoluto para Dios y que Dios lo usó para ser nuestro Salvador y ser nuestro alimento para producirnos paz, ahora nosotros tenemos que entender que somos pecado cometiendo pecados. Ustedes van a darse cuenta que la palabra de Dios es lindísima, porque así como está en el Antiguo Testamento, está también en el Nuevo Testamento. Entonces yo le doy gracias a Dios porque los he estado familiarizando a ustedes. Y creo que algunos de ustedes que me aman como su pastor saben que les hablo en lenguaje de tartamudo. O sea que yo siempre les estoy diciendo una sílaba, y no se adelanten o crean que ya lo conocen todo. No, hermano, ni una vida de 100 años nos alcanza para entender a Dios. El que cree que ya sabe las cosas, dice Pablo, que ni siquiera las sabe como debe saberlas. Ningún hermano puede decir que sabe todo. Les conté la anécdota de el tartamudo que mientras él dice todo era risa mientras él estaba tratando de pedir algo. Él decía ja, 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 y todos se rieron, y él al final dice ja, jamón quiero. Entonces todo era risa mientras no habían averiguado que lo que él quería era jamón. Y ahora sacaron otro niño que pide una hamburguesa. Un morenito sale ahí pidiendo y dice ja, 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 hamburger. Y le pregunta el que se la va a dar y le dice, ¿le echo mostaza? Y él dice sí, aquel está iba a echar sí, sin mostaza. Entonces he usado esas ilustraciones chistosas porque Dios siempre nos va a hablar a nosotros, pero esperemos hasta que Él termine, porque hasta que Él termine vamos a saber lo que realmente nos pidió. Porque puede ser que Dios nos esté diciendo sin, y todos nosotros creemos que está diciendo sí. Dice sin mostaza, ¿verdad? Entonces el lenguaje de tartamudo, que se haga carne en ti. Dios te habla, te va a decir de la ofrenda quemada, te va a decir de la ofrenda de comida, te va a decir la ofrenda de paz. Pero es para que tú entiendas que el ser absoluto para Dios lo calificó para ser nuestro Salvador, y que debemos de experimentarlo como un Salvador absoluto porque está en nosotros, y que si queremos experimentarlo tenemos que estar comiendo siempre, y especialmente la harina con el aceite y con la sal, ¿verdad? Harina, aceite, sal y frankincenso, y que no debe de llevar levadura ni debe de llevar miel, significando que la vida humana de Cristo vivida por nosotros es sin miel, amén, y sin levadura. Entonces la vida de Cristo en nosotros es sin pecado y sin vida natural. Porque el problema que nosotros podemos tener es que nosotros podemos ser amorosos con los hermanos, pero con miel.
y nosotros tenemos que ser personas templadas. Si usted ama a un hermano, ámelo templadamente. No lo ame con miel, porque la miel se rancea, o sea que el amor meloso, tarde que temprano usted va a odiar a esa persona. Pero cuando usted ama en una manera correcta, usted ama con sal. Y descubrimos que la vida humana del Señor llevaba todos esos ingredientes. Él tenía el Espíritu, Él tenía la resurrección, y Él también tenía una vida en donde fluía el fruto del Espíritu, pero Él tenía la capacidad de voltear las mesas y sacar con chicote en mano a todos los que estaban siendo negociantes, ¿verdad? Entonces, considerando todos esos aspectos con el lenguaje de tartamudo, debemos entonces ver que esa secuencia con la cual Dios nos pone las cosas es un arreglo divino, y debemos de impresionarnos. O sea que nosotros, al leer la Biblia, debemos de impresionarnos, porque no está escrita a una manera humana. Solo imagínense ustedes los 35 versículos que leímos, que para ustedes tal vez hasta puede ser aburrido. Yo no sé si para usted es aburrido estar leyendo esos versículos, pero esa es la forma que Dios habla. Porque mientras millones de gente estaban ocupados en sus quehaceres allá en su vivir diario, el Señor en una tiendita estaba hablando con Moisés. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que mientras todo el mundo estaba ocupado en sus quehaceres y en sus afanes cotidianos, Dios estaba en una tiendecita humilde hablando con su siervo, declarándole todas las cosas que tenía que hacer? Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Estar ganando dólares allá en el field, o que Dios le esté hablando? Yo quiero que Dios me hable, porque cuando Dios me habla, entonces yo soy expuesto. Amén. Entonces nosotros, vuelvo a repetir, deberíamos de estar impresionados. Si a nosotros nos tocase hablar de las ofrendas por nuestra cuenta, yo estoy seguro que la primera ofrenda que pondríamos es la ofrenda por el pecado, porque nosotros quisiéramos que primero se tenga cuidado de nuestro pecado. Pero noten ustedes que Dios la ofrenda por el pecado la tiene hasta el número 4, y por los pecados hasta el número 5. Si nosotros entendemos Levítico, nosotros vamos a poder entender Romanos, porque Romanos del capítulo 1 al capítulo 5 y verso 11 nos habla de los pecados en plural, y del versículo 12 hasta el capítulo 8 nos habla de el pecado en singular. Ahora, noten ustedes pues, porque vamos a ir al Nuevo Testamento, porque estamos aprendiendo que el Antiguo Testamento contiene al Nuevo y el Nuevo explica al Antiguo. Entonces, para entender que el mismo escritor de Levítico escribió el Nuevo Testamento, nos vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1, y con entendimiento vamos a darnos cuenta de lo que Dios nos quiere enseñar. Dicen amén los hermanos. No se me vayan a dormir, porque como yo hablo muy calmado, a veces los hermanos tienden a dormirse, ¿verdad? Pero hablo calmado, pero estoy diciendo verdades profundas. Algunos quieren que el predicador grite aunque no diga nada. Yo no soy de los predicadores. Bueno, antes sí, antes yo gritaba y creo que no decía nada, y ahora calmado digo mucho. Quiero que ustedes noten algo, porque Juan, cuando escribió Primera de Juan, se basó en Levítico. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos
tocante a la palabra de vida, tocante a Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, que es la palabra. Está hablando de Cristo en su encarnación, y que es la palabra, y que estaba con el Padre, pero se nos manifestó. O sea que vino a la tierra como hombre la palabra de vida, la vida, nos vino la vida. Nos vino la vida eterna, nos vino la vida de Dios. O sea que antes de que Cristo viniera a esta tierra, no había vida eterna. Hubo al principio, pero el hombre pecó y esa vida fue truncada, o sea que fue cortada. Entonces Dios, por medio de su encarnación, nos manifiesta la vida. Sigamos leyendo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Pero mire, ¿para qué pues? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Fíjense cómo va el orden pues. Los primeros versículos tienen que referirse a la ofrenda quemada. Y todo lo que hablan de Cristo como en su encarnación y lo que hemos visto, el pan de vida es su vida humana para con nosotros y para con Dios, para ponernos en comunión con Dios. O sea que holocausto, quemada, comida y paz, porque va a entrar a hablarnos del pecado y de los pecados. Solo miren cómo está escrito pues. Está escrito a la luz del Levítico del 1 al 5. O sea que podríamos decir que Primera de Juan 1 del 5 al 9 es una, como les dijera, un retrato o un orden de la manera que está escrito Levítico del 1 al 5. Ahora, esto es precioso porque aquí nos muestra que nosotros podemos tener comunión con Dios, y miren para qué sirve la comunión con Dios. Pues vamos a seguir leyendo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Nos está diciendo que como Él es la ofrenda quemada y Él es nuestro alimento, nosotros tenemos paz, es decir, tenemos comunión con Dios, porque nos va a dar luz para ver algo. Sigamos leyendo. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, que tenemos paz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Noten pues que la luz sirve para que nosotros sepamos quiénes somos. En el Antiguo Testamento la ley sirve para saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros y capturarnos. En el Nuevo Testamento Dios quiere que nosotros entendamos que Él es luz, porque nos va a decir algo. Levítico dice que la ofrenda quemada es para la ofrenda de comida, para tener paz, comunión, luz, para que entendamos que somos pecado haciendo pecados. Van a ver que el 8 y el 9, el 8 habla de los pecados.
Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Noten pues cómo es la Biblia. La Biblia quiere que usted sepa y que yo sepa que aunque nosotros tenemos Salvador, comemos a Cristo, tenemos paz para con Dios, nosotros somos pecado. Si decimos que no somos eso, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos están captando? Si usted me dice a mí que usted no tiene pecado dentro de usted, usted se engaña a sí mismo y la verdad no está en usted. El apóstol Pablo dice en Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Porque aunque tú eres hijo de Dios, aunque tienes salvación, aunque tienes la vida dentro de ti, la luz de Dios te dice: hey, tú eres pecado por dentro. Ahora el 9, mira lo que dice. Ahí te habla de los pecados. ¿Por qué? Porque como tú eres pecado dentro de ti, tú produces pecados exteriormente. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si, imagínate, un día yo conocí a un hermano en Ecuador que me dijo que el cristiano cuando viene a Cristo, que ya no peca. Dije yo, pero ¿dónde se consiguió ese su evangelio? Si, aunque tú eres hijo de Dios, tú sigues siendo pecado, cometiendo pecados. Pero eso no es para que nosotros nos justifiquemos, ¿verdad? Porque Pablo mismo dice: ¿perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Solo que debemos de saber pues que como estamos, porque si no nos vamos a asustar de cuando los hermanos hacen sus cositas. Cuando hacemos, dijo aquel, cuando hacemos nuestras cositas nos vamos a asustar. Yo no me asusto de nada, hermano, si yo sé lo que somos. Cuando uno de nosotros, por eso es que el Levítico le insiste y le insiste que es esto y esto, para que lo perdonen, para que lo perdonen, para que lo perdonen. O sea que nosotros estamos aquí para ser perdonados. Aló. Si aquí no fuera un lugar de perdón, imagínense a dónde pararíamos. Pero sin embargo hay iglesias que no han entendido que los hermanos necesitan perdón. Si aún el mundo, cuando meten a alguien a la cárcel, hermano, es para restaurarlo, para que si le tocan 10 años de cárcel, que regrese a la sociedad siendo, y siempre el gobierno está esperando que se reintegren a la sociedad cambiados. Imagínense, si eso hace la ley del mundo, ¿cuánto más Dios que nos ama? Entonces, notemos pues que aunque tenemos paz, porque gloria a Dios, hermano, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Pero yo quiero que usted sepa pues que usted y yo tenemos un problema dentro de nosotros. Nosotros tenemos un problema dentro y uno afuera. Por dentro se llama pecado y por fuera se llama pecados. Por fuera hay que confesarlos. Amén. Y por dentro, ¿qué? Regrese al 8. Mire lo que por dentro, lo que Dios quiere que usted entienda de lo que tiene adentro. Si usted dice que no es pecado, usted se engaña a sí mismo. Yo me recuerdo que una vez un hermano, cuando le dijeron: hermano, dice que tú hiciste eso. No, hombre, eso no es nada, y se ha hecho peores cosas. Porque algunos creen que son buenos, hermano. Como el
El chapulín es el que dice síganme los buenos, ¿verdad? Imagínense que muchos creen que las personas son buenas. Mire, hoy en la mañana andaba yo trabajando y pasé a desayunar a un lugar. Y aquí a la par estaban sentados unos paisanos y se pusieron a platicar conmigo. En eso se acercó otro. Y platicando, me dijo que él venía para este lado. Yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo voy para Fontana. Si quieres te doy un ride. Oh, dice, ¿de verdad? Sí, le digo, yo te doy un ride. ¿Para dónde vas? Y ya me dijo, me quedaba en el camino. Y entonces les dijo a los dos viejitos que estaban platicando conmigo, si en caso él me secuestra, ustedes ya saben cómo se ve y le podrían tomar una foto. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo soy pastor, le dije. Y me dijo, yo estaba bromeando. No, le dije, yo soy pastor. Y me vine platicando con él. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Yo también soy cristiano. Y nos hicimos amigos. A mí me gusta mucho hacer amistad con las personas, pero quiero decirles pues que en los tiempos que nosotros estamos viviendo, nadie le confía a nadie. Y es porque todos somos pecado haciendo pecados. Les he dicho yo a ustedes que a mí me impresionaba mucho Moody, porque Moody él siempre decía, cuando veía a un ladrón decía, ese soy yo, si Dios no hubiese tenido misericordia de mí. Dice que si él veía a una prostituta decía, ese soy yo, si Dios no hubiese tenido misericordia de mí. La realidad es esa, que nosotros por dentro somos pecado y por fuera pecados, pero gracias a Dios que la Biblia nos dice que para esas dos cosas hay un tratamiento. Nosotros podemos ser tratados. Cuando prediqué Génesis, me llamó tanto la atención de la vida de Jacob, porque Jacob cambió hasta que era viejito. No es que me justifique, pero tengo la esperanza de cambiar cuando ya sea viejito. Cuando ya soy viejito, ¿eh? Pero sí, tú tienes que tener esperanza. Para todos los cristianos hay esperanza. Yo pienso que a nosotros que Dios nos escogió para ser sus hijos, Él va a tener misericordia de nosotros. Y como dice la Biblia, fiel es el que empezó la obra, porque no es fácil lo que Dios nos puso a hacer, hermanos. La carrera de un cristiano no es fácil. Tampoco es imposible, pero sabemos que Él es el que va a dar el tratamiento. Cuando al hermano Adán le dicen que tienen cierta enfermedad, él dice, hay tratamiento. La hermana Gloria, que también vende esa de Super Vida, hay tratamiento. ¿Cómo se llama el producto suyo? Vida divina, mire, y eterna, aleluya. Se inspiraron, ¿verdad? Porque la vida divina es Cristo. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes vean que la secuencia de Levítico corresponde a Primera de Juan. Esa secuencia que Dios nos pone allí en Levítico de las ofrendas, la podemos ver bien clarita aquí en primera de Juan, de los capítulos del 1:1 al 5, perdón, del 1:1 al 9. Del 1:1 al 9, y vuelve a repetir, fíjese cómo dice el 10. Póngame el versículo 10. Repite de nuevo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero que vean que Dios no tiene problema con nosotros
de nuestro pecado interno y de nuestros pecados. Él no tiene problemas de eso. Él lo que anhela es que nos dejemos tratar. ¿Aló? Es todo el anhelo de Él. Déjate tratar. Si yo te hice así, yo te hice a ti pecado por dentro y pecados por fuera, ¿por qué no me das chance de que te cure, que te dé medicina? Yo te quiero curar. Yo quiero hacer en ti, oh gloria a Dios, hermano. Quiere decir que nosotros podemos tener comunión con Dios y aún, hermano, disfrutarlo. Pero tenemos que, lo que a Dios le gusta, ¿sabe qué es? Que usted reconozca su problema. Que yo reconozca mi problema. Eso es lo que le gusta a Dios. Cuando uno va al punto y le dice, Señor, yo creía, porque la religión hace que los hermanos se sientan que son buenos. De verdad, mire, cuando uno es religioso, uno ora un poquito más que los demás y cree que los otros son unos hijos del diablo y que él es un angelito. Sí. De veras. Ni me creen, yo siento que ni me creen. Pero cuando alguien tiene una vida religiosa, no entiende lo que el hermano Carrillo está hablando. Porque se siente uno superior. O sea que lo que es religión produce gigantes espirituales. ¿Qué es lo que produce el pentecostalismo? Puros cristianos que se creen gigantes espirituales, llenos de orgullo, declarando, afirmando y decretando. Así puse yo la vez pasada. Yo no creo en los payasos que decretan, afirman y que aseguran, le digo. Y me puso un hermano, dice, yo estoy de acuerdo 100%, compuso. Yo decreto, afirmo y confirmo que estoy 100% con usted. Así me puso, como para sacarle un poco de chiste a lo que dije. Pero la realidad es esa, hermanos, que me libre Dios a mí producir cristianos gigantes espirituales. Hermano, eso es hasta abominación a Dios, hermano. Lo correcto es que usted y yo sepamos que somos pecado haciendo pecados, porque entonces usted tendrá misericordia de todos. Pero un hermano que lo han hecho un gigante espiritual, ve a otro hermano fracasar y caer y de él saca leña y lo pisotea. Entonces no, el verdadero evangelio, hermano, produce arrepentimiento y perdón. Eso produce. Aunque solo 3 me digan amén. Entonces lo que quiero es que usted note algo, porque en los primeros capítulos de Romanos, en lo que es del 1:18 al 5:11, oigan bien, del 1:18 al 5:11 se nos habla de pecados con S, pecados, del 1:18 al 5:11. Y del 5:12 al 8:13 de Romanos nos habla de pecado. Vamos a leer unos 2 versículos. Por ejemplo, leamos Romanos 5:12, que es el inicio de el singular, pecado. Por tanto, como el pecado, note pues que el pecado en singular es el que entró por medio de Adán. O sea que no se refiere al acto de él, sino a la desobediencia. La desobediencia de él hizo que todos los hombres sean pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
porque todos pecaron. O sea que nadie es inocente. Nadie. Entró el pecado por Adán y él se lo traspasó a todos. Así que todos tenemos una mamá adentro que se llama pecado y que produce hijitos, pecaditos y pecadotes, gordos, flacos, altos, de todo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, lo que yo quiero que ustedes alcancen a ver es que la Biblia hace énfasis a esas dos cosas. Leamos Romanos 7:17. Romanos 7:17, porque van a ver algo que está ahí. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto es tremendo, hermano, porque el apóstol Pablo en este capítulo, él dice: ¿por qué yo siempre hago lo que no quiero? ¿Por qué yo siempre hago lo que no quiero? Te levantas contento y al ratito estás peleando con tu mujer. ¿Por qué? Porque eres pecado haciendo pecados. Entonces no tienes que confiar mucho en ese viejo. No, pero no te estoy diciendo en tu esposo, hermana, en ese viejo hombre que tienes tú. Yo estoy hablando de ti, no de tu viejo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, quiere decir, si leemos los contextos, se van a dar cuenta ustedes que nosotros no podemos confiar en nosotros. Tú no puedes confiar en ti mismo, porque como eres pecado, de seguro que vas a hacer pecados. Entonces no puedes confiar en ti. No confíes en ti, porque si confías demasiado en ti, al rato pierdes la paciencia, pierdes el temperamento. Puede ser que te molestes con algún hermano, o puede ser que tomes partidos, porque nosotros tomamos partido en la vida de la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Por ejemplo, si a alguien solo le gusta cómo predica el hermano Carrillo y no le gusta cuando predica Dani o cuando predica Carlos, eso viene como producto de la carne, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo salgo a predicar a otro lado y no vienen, eso demuestra que no les gusta cuando predica a otro, y eso los hace carnales, porque nosotros nos debemos de gozar con todos los hermanos. Predique quien predique, nosotros debemos gozarnos. Amén. Además, yo solo para regañarlos sirvo, pero les gusta. Me asusta, pero me gusta. Pues soy el pastor, por eso es que me quieren un poquito más que los demás, pero no debemos tomar partido, porque eso es fruto de la carne. El apóstol Pablo, cuando llegó con los corintios, y ellos dijeron: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Crispo, él les dijo: no está dividido Cristo. ¿Qué son ellos? No, ellos solo son ministros. ¿Qué somos todos nosotros? Predicadores, y ustedes tienen que gozarse con los predicadores. Yo me gozo con Dani, yo cuando lo oigo le pongo ahí: gracias por bendecirnos con la palabra. Me gocé al oírlo ahora predicar en Washington. Yo me gocé, tú. Give me fire, hermana. Así me gusta a mí, que me apoyen, hermana.
Usted solo dígame. ¿Sabe que somos gozosos en esta iglesia? Somos amigos, somos hermanos, nos queremos mucho. Sí. Yo me gozaba al oír al Dani y yo le dije a mi esposa, ya sabe que no estoy mintiendo, le digo, fíjate que me dan ganas hasta de hacer así. Orgulloso, yo carnal, imagínate, presumiendo que tengo un buen discípulo. Así me gozo cuando oigo a Carlos. Si tan solo repiten lo que yo digo, dice que basta que el discípulo sepa lo que predica su maestro. ¿Sí? No hay necesidad de competir. Eso es lindo, el evangelio puro, hermano, no compite con nadie. Pasa Ricardo, predica y se echa sus 3 jokes y ahí la lleva. ¿Sí? Le digo a Ramón en su cumpleaños, le digo, ya viste, Ricardo está bien gozoso, una de cal y una de arena. Le digo, te echa una alabanza y otra te da. La cosa es que se gozó Ramón. Nuestro pecado, fíjense tan lindo que es Dios, y de manera que, o sea que Dios dice, mira cómo dice Dios, tú haces algo malo, dice, no eres tú, es el pecado que mora en ti, porque tú me amas, tú no quisieras hacerlo, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es la realidad. Dice, tú no quisieras hacerlo, pero el pecado que mora en ti, de manera que no eres tú. El Señor mira eso, hermano. El Señor mira cuando tú cometes un error, dice, no eres tú, porque tú anhelas con tu mente servirme. ¿Tú anhelas? Entonces tienes que darte cuenta que te estás dejando dominar. Tú me quieres servir, pero el pecado que mora en ti te está ganando. ¿Cuándo vas a vencerlo? ¿Ves? Entonces Él dice, ¿quieres ayuda? Yo te la doy, pero una cosa, tienes que cambiar de modo de pensar. Porque ese es todo el meollo. Es cambiar, renovar nuestra mente. Y entonces nosotros empezamos a tener victoria cuando renovamos nuestra mente, porque ya sabemos quiénes somos. Entonces se cumple aquel dicho, dice, el peor enemigo tuyo eres tú mismo. Tú eres el que te puedes ahogar en pensamientos, tú eres el que te puedes ahogar en tu propio mar. Ojalá mar, un vaso de agua y te ahogas. Tú eres, yo soy. Yo me puedo ahogar en mí mismo y hacerme miserable. No necesito que nadie me haga la vida imposible, yo me la puedo hacer imposible. Por eso es que el Señor dice que hay un remedio. Y hay remedio y pues más adelante vamos a aprender eso. Hay remedio para el pecado y hay remedio para los pecados. Por eso Él nos habla de 4 enemigos: el mundo, la carne, el diablo. ¿Sí? Mundo, carne, diablo. ¿Y cuál es el otro? El pecado, el yo. Aleluya. Bueno, hoy es viernes. Y el día viernes ya todos están cansados. Nuestros pecados. Nosotros podemos ver nuestro pecado. Miren cómo es nuestro pecado. Isaías 53:10. Isaías 53:10. ¿Cuánto me queda? Poquito. Gracias, Odair. Yo bien emocionado. ¿Cuánto me queda? 0. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres lindo, tú eres bueno, Señor. Gracias que nos das aún el sentido del humor. Gracias porque no estamos amargados. Gracias porque tenemos paz. Pero la lección en esta noche es que a la luz tuya debemos entender que somos pecado haciendo pecados. Esa es tu luz.
Esa es la comunión. Por eso dice tu palabra que tenemos comunión con la luz, no con las tinieblas. Porque las tinieblas nos cegan, no alcanzamos a ver la realidad. Pero la luz nos muestra que nosotros somos pecado, haciendo pecados, pero que tú quieres ayudarnos, tú quieres darnos la victoria, aún siendo seres caídos. Tú quieres glorificarte en nosotros. Ayúdanos para entender que nosotros no somos como Cristo, porque Cristo vino en semejanza de carne. Él no vino con pecado. Él era íntegro y puro, nunca pecó, pero Él se hizo pecado por nosotros. Pero a nosotros nos hiciste diferentes. Nosotros somos personas que tienen problemas, pero te damos gracias porque en tu palabra está la promesa que tú nos vas a llevar a la victoria. Bendice a mis hermanos, que cada uno pueda con sensatez entender estos mensajes, con un oído circuncidado, con un oído redimido, Señor, porque tu palabra en su pureza hay que oírla con un oído redimido. Bendice a mis hermanos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Allá atrás los están esperando con una sabrosa sandía.